Iglesia, los saludo con la paz del Señor. Sean bienvenidos en este día lunes, segundo lunes de discipulado de evangelismo. Sí, antes de iniciar vamos a orar, vamos a hacer una oración presentando este día, presentando este discipulado. Sí, vamos a ponernos en presencia de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, llegar de nuevo a tu casa, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos aquí, Señor, junto a tu pueblo, Señor, escuderos, Señor, que venimos a prepararnos. Toma el control, Señor amado, de esta casa. Toma el control, Espíritu Santo de Dios, de todo lo que salga de mi boca, Señor. Me niego a mí mismo, Padre, para que tu Espíritu hable, Señor, a tus hijos. Nos sometemos a tu presencia, Padre, y no a lo que el hombre quiera decir o hacer, sino a todo lo que está escrito, Señor, en esta Biblia, Padre. Yo te ruego, Señor, que toda escritura, Señor, sea soltada, Padre del cielo, a través de la boca de tu siervo. Te pido, Padre del cielo, el Espíritu, Señor, de revelación, de entendimiento, Señor amado, que ahora sea soltado esta casa, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy cubrimos, Señor, esta casa, Señor amado, nos ponemos delante de ti, abrimos nuestros corazones, Padre, para que tú nos hables, nos enseñes, nos direcciones, Padre del cielo, para poder ser un canal de bendición, Señor, y poder formarnos como un cuerpo, Padre, un cuerpo que necesita, Señor, un cuerpo que nos necesitamos los unos a los otros, Padre, para estar preparados, Dios mío, para cuando tú nos des la orden. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Bienvenidos a todos, gloria a Dios, dale un fuerte aplauso. Sí, gracias por venir. No sé quién faltó, alguno más, capaz seguramente, pero bien, estamos lo que Dios permite llegar aquí. Vamos a continuar este discipulado. Les digo bien, vayan preparándose porque pronto cuando terminemos el discipulado vamos a salir a evangelizar. Vamos a salir a trabajar, ¿sí? Entonces, todo lo que estamos estudiando acá va a ser, la prueba va a ser ponerla en práctica afuera, ¿verdad? O sea, todo lo que se imparte, ¿cuál es el método de evaluación? El método de enseñanza. El método de enseñanza de todo lo que se imparte es la evaluación, ¿sí? Entonces es importante que sepan que tenemos que ser evaluados, ¿sí? Entonces es muy importante que presten atención y que pregunten todos, ¿sí? El discipulado está para preguntarnos, que consultemos, que preguntemos la forma, lo que sea, lo que estamos impartiendo hoy. Amén. Para que todos sepamos y estemos con conocimiento. Amén. ¿Alguien estuvo estudiando la oración de fe? Amén. ¿Alguien ya se la sabe? ¿De memoria? ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. Vayan estudiándola. ¿Por qué? Porque la parte práctica, esto es teoría. Vayamos a la parte práctica. La parte práctica la vamos a hacer. Vamos a hacer 2 equipos. Les voy adelantando. Y cada uno va a representar una situación distinta. En esa situación distinta va a tener que venir Joana y predicarle a una jovencita que está en las drogas. Y usted va a tener que utilizar toda la artimaña, todo lo que realmente Dios le pone en su corazón para predicarle la palabra. Va a venir un jovencito, un joven, lo que sea, y va a venir Marcelo, lo vamos a poner como que es un gendarme, que está mal, y va a venir Marcelo y le tiene que hablar del Señor o evangelizarlo. Entonces así vamos a tocar diferentes situaciones de la vida que realmente suceden, pero que nosotros vamos a tener que utilizar la forma y la estrategia necesaria, ¿para qué? Para predicarle la palabra. Así que por eso les digo, presten atención, consulten, ¿sí? Quizás alguno piensa que sí sabe, pero el momento de la práctica es otra cosa. El momento de la práctica es otra cosa, porque estamos acostumbrados al evangelismo, el folletear y no hablamos. Pero el evangelismo que estamos aprendiendo ahora es un evangelismo personal, que es confrontar. Entonces cuando uno viene caminando así, va a venir Grisela, ¿sí? ¿Qué tal? Dios lo bendiga. Hola. Háblame, dígame algo, no sé. Me tiene que evangelizar, me tiene que presentar a Cristo. Entonces, vamos a poner diferentes situaciones, ¿sí? Drogadicto, prostitución, jóvenes, lo que sea, hombres, lo que sea, borrachos, lo que sea. Vamos a poner diferentes tipos de problemas en los matrimonios,
separación, divorcio, vamos a poner también muertes. Voy a poner de todas las áreas que normalmente nos toca vivir, y vamos a poner también aquel que tuvo mala experiencia en el evangelio, el pastor aquel, la hermana aquella, el hermanito de la alabanza, el hermanito que predica. ¿Todos para qué? Para ver cómo ustedes defienden lo que ustedes tienen en su corazón. ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Sí? Entonces, teoría acá y la práctica va a ser mucho mejor. Amén. Hasta que no salga, no salimos a la calle. ¿Por qué? Porque yo los tengo que cuidar, tengo que saber bien que ustedes entienden lo que hacen, y lo que sale del corazón realmente tiene que tener sabiduría, ¿verdad? Entonces, yo no los puedo mandar a avergonzarlos, ¿sí? Porque el enemigo es astuto, les va a pasar situaciones, ¿sí? Porque nos va a pasar situaciones, de hecho nos pasa, pero tenemos que reducir el riesgo y las formas de que el enemigo pueda actuar, pero ustedes tienen que estar preparados para esto. ¿Amén? ¿A cuánto les gusta eso? Vamos a avanzar con el evangelismo personal, esta segunda parte. Y habíamos quedado en evangelismo personal 4 principios fundamentales, ¿sí? ¿Cuántos compraron cuadernos? Porque miren que les digo algo, hermanos. Terminamos el tiempo de evangelismo, el tiempo que nos tome. Hacemos un lunes de receso. Vamos a avanzar otro lunes con adoración. Otro lunes con los dones del Espíritu Santo. Otro lunes va a ser otro discipulado del ministerio quíntuple. ¿Sí? Lo que es lo profético. Otro lunes de discipulado va a ser liberación, ministrar liberación. Otro lunes vamos a tocar demonología. Entonces hay muchas cosas. ¿Para qué? Para que tengan un solo cuaderno. No los quiero ver con hojitas sueltas. Seamos... ¿sí? Un plantel de educadores, ¿sí? Y que estamos aprendiendo bien profesionalmente. Amén. Evangelismo personal, 4 principios fundamentales. Vamos a ir a los principios fundamentales cuando vamos a evangelizar o cuando estamos evangelizando. Número 1, sin lugar a duda, tenemos la oración. ¿Sí? Aquellos que tienen la fotocopia, los cuadernos, lo que se conversa acá, escriban, chicos, escriban, siervos amados, escriban a los costados, resalten pensamientos. ¿Por qué? Porque a medida que estamos fluyendo, el Espíritu Santo le va a traer a ustedes cosas para escribir. Amén. Escríbanlo, no retengan nada. Oración, ¿sí? Primer fundamento para la evangelización, la oración. No podemos salir a evangelizar si no estamos orando. ¿Sí? Necesitamos la oración continuamente. Quizás esto yo sé que está de más decirlo, ¿verdad? Pero sabemos bien que tenemos que estar orando constantemente. Y orar no significa postrarnos y estar en la iglesia postrado y demás. No, nosotros lo que hacemos en la iglesia es una forma de orar, pero usted puede ir caminando hasta orando. Usted puede estar haciendo las cosas en su casa y está orando. ¿Sí? No hace falta, no tengo tiempo para arrodillar, no tengo tiempo para cerrar mis ojos, no tengo tiempo por los nenes. Usted tiene un tiempo siempre para estar orando y meditando. Y eso es orar. Orar es hablar con el Señor y estar en un momento de intimidad, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que estar orando. Entonces no puede faltar la oración. Fundamental, hermanos, ¿sí? Oración, vida y obra sin oración son en la carne. Hay que buscar la sabiduría de lo alto. Santiago 1:5, entregarse en las manos del Señor. ¿Sí? Pablo en Efesios 1:16-17 pedía sabiduría espiritual y debemos imitarle, pues necesitamos que nos guíe a saber cómo, cuándo y qué debemos hablar. Hay algo, ¿sí? Yo no sé si está, creo que está más adelante, que ustedes van a entender cuando van a chocarse con una persona que van a evangelizar. Porque el Espíritu Santo les va a inquietar o les va a mostrar cuando ustedes van a hablar con esa persona, que si una persona se detiene o duda ya y se queda, es porque algo Dios tiene que hacer. Pero ese algo Dios lo va a hacer a través de ustedes. Distinto es que cuando la persona pasa y usted lo confronta, ya se cierra y le dice, no quiero. Y usted no puede ser el evangélico cargoso persiguiéndolo por atrás
hasta que consiga que le atienda. Seamos cristianos respetuosos, ¿sí? Y no esos cristianos evangélicos pegajosos, que vamos con toda la doctrina y la Biblia dicen, no. ¿Por qué? Porque lo espantamos. No vamos a atraer a nadie, estamos espantando. Amén. Entonces tenemos que ser naturales. Tenemos que ser como te comportás en tu casa, pero un poco mejor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros confrontamos y vamos a hablar a una persona, tiene que ser de una manera espontánea, sencilla, ¿sí? Relajado. Ustedes, yo sé que va a ser momentos de nerviosismo. ¿Por qué? Porque quizás la primera vez que algunos van a salir, quizás se le va a poner el temor de decir qué le digo y qué palabra le digo. No es necesario que usted tenga que estar soltando la palabra porque en Jeremías, porque en Isaías, porque en Samuel. No se confunda, tranquilo, ¿sí? Mantenga la calma. Lo importante, igual no van a ir solos, vamos a ir en grupo de a 2, de a 3, hasta que vayamos agarrando ese trabajo de confianza, ¿verdad? Y porque a uno le cuesta más que a otro, ¿verdad? Y cuando vamos a chocar con la persona, que vamos a encontrar con la persona, vamos a hablar como si fuera que conocemos. Tiene mucho que ver, hermanos, el evangelismo personal, el confrontar, es la forma que usted se presenta. ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que sí son serias. Entonces como son serias, y ya son así serias, como yo quizás, entonces se acerca a la persona y usted no puede evangelizarle. Hola, Dios te bendiga. Quiero invitarte a mi iglesia, los horarios de reunión, a las 7, se pone re poderoso. Te invito a que te acerques. Usted no convence a nadie, usted tiene menos gracia, usted tiene menos voluntad para invitar a alguien o para trabajar. Entonces esas cosas tienen mucho que ver, ¿sí? A veces pensamos que al tener mucha sabiduría, la tenemos toda atada, pero es la gracia, ¿sí? La gracia es lo que hace la obra, no tu convencimiento ni tu sabiduría, es la gracia de Dios porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros nos presentamos como un frasco, ¿sí? Nosotros presentamos el recipiente, pero tenemos que ser estratégicos, ¿sí? Cuando vamos a convencer a los que son jóvenes que quieren convencer a su papá o a su mamá para que les dé algo, ¿cómo van? ¿De la mejor onda o no? ¿Cómo va Gloria, la chica? La mejor onda. Cocina, limpia, mamita, por favor, y así. Las mujeres son mucho más estratégicas. ¿Por qué? Porque le agarran al esposo. Ay, papito, mira lo que te cociné y esto y lo otro. Y son estratégicos, sí, son así. Son así, se le dé. Claro, ¿y qué le vas a decir que no? Mira, Rebeca me viene y me dice, papito, por favor, Susana, que me dé un sanguchito. ¿Y qué le vas a decir que no? ¿Quién te va a decir que no? Entonces tiene que ver mucho la gracia, el carisma y cómo uno se presenta ante la persona. La persona que está afuera, recuerde que viene con ganas de suicidarse, con problemas de alcoholismo, con problemas de divorcio, con problemas de enfermedad, con problemas de todo tipo. Y usted es representante de la luz. Entonces, cuando usted se presenta a una persona, se presenta con toda la gracia. Y siempre no puede faltar la sonrisa. Es así. Así que si hay alguno que está en matrimonio y que son medio celosos, pídele al Señor que le saque todos esos celos. Sí, claro, sí. Y es así. Ustedes la van a ver después a la pastora Erika. A mí me encanta. Ella evangeliza. Bueno, igualmente las mujeres son más, quizás un poquito más abiertas. Porque la mujer, hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Te dejo una invitación y ya está riéndose. Sí. Son chamulleras. Vamos a redondear ahí, vamos. ¿Sí? Entonces, tienen eso de que compran. ¿Sí? Entonces, es importante eso. Las mujeres tienen que tener eso, tienen que tener esa gracia y demás. Y nosotros los varones también lo mismo. Hola, ¿qué tal? No quiero. Bueno, listo, no quieren, respetemos eso. ¿Sí? Claro, no cansen, ¿sí?
Y recuerden bien que Dios la hizo la mujer estratégica también, ¿verdad? Porque cuando Dios preparó a Esther, la preparó, ¿sí? Cuando estuvo con Mardoqueo, ¿y qué dijo? Con las mejores cremas, estuvo con lo mejor. ¿Para qué? ¿Para presentarse a quién? Al rey. ¿Para qué después? Para tomar una tajada. Claro. La mujer es muy fundamental en el reino de Dios. Y también para el reino de las tinieblas. Porque el diablo utiliza a la mujer, ¿sí? Para seducir a los hombres. ¿Por qué? Porque es la debilidad. Entonces, pero nosotros vamos a utilizar lo que es de Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entendemos? No voy a ir más a eso, sino que quiero que entendamos lo que es la gracia y cómo ir a evangelizar. ¿Se entendió la oración? Tenemos que tener fundamento, principio fundamental, oración. 2, constancia. Implica sacrificio, esfuerzo personal. Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Yo le doy gracias a Dios porque todos los que están aquí recibiendo este discipulado son gente que ya están en la casa de Dios y que están siendo ministrados, son hijos de la casa y que constantemente están recibiendo palabra. Y eso es bueno, hermano. Eso es muy bueno. Amén. Entonces significa que estamos hablando con personas maduras, con personas que están firmes ya, con personas que están siendo ministradas y que ya son entendidas, ¿sí? Y así como dice, firme es uno que no vuelve atrás, sino que está listo para seguir adelante. El crecimiento es fruto de la firmeza y la constancia que no se detiene, es continuo. Amén. Constancia, perseverancia y firmeza. Yo quiero que remarquen y anoten en un costado firmeza. Firmeza. Cuando hablamos de firmeza, firmeza al hablar, firmeza en lo que usted va a decir. Márquelo en la fotocopia, si no. Amén. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la firmeza? Porque el envase que compramos es lo primero que vemos. ¿O no? Usted cuando apenas se presenta o cuando alguien usted ve algo es lo que compra, si es bueno o no. Lo mismo sucede muchas veces con nosotros. Si nosotros vamos y vamos a presentar a un Cristo y ni siquiera sabemos hablar o no sabemos presentar nosotros como hijos de Dios, ¿sí? No tenemos firmeza ni convicción de lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, difícilmente podamos realmente ser una persona que toque a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Firmeza, convicción. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Número 3, fundamento importantísimo. Memorización. Muy importante, memorización. En memorización es necesario tener un diccionario mental de la palabra del Señor. La ventaja es poder recordar el pasaje exacto que necesita la persona a la cual estamos evangelizando. Tener la respuesta oportuna a la pregunta que se nos hace. El Señor nos dio ejemplo mencionando continuamente las Escrituras. Pedro, en Hechos 2, ofrendó 3.000 almas luciendo conocimiento de la Biblia. El Espíritu Santo nos ayudará, nos capacitará para que podamos utilizar con autoridad su palabra. Quiero que hagan un paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque es importante y muy importante el memorizar un verso bíblico. ¿Sí? Ahora bien, para que usted sepa una palabra, para que usted sepa un verso bíblico, antes tiene que leer. Y lo que mucha gente, muchos cristianos no hacen es leer. No leen, ni siquiera en el diario leen. Entonces, somos un ministerio profético, donde el Señor
nos usa proféticamente con la palabra profética, es la palabra de Dios, ¿sabían? ¿Cómo Dios puede usarnos proféticamente si nosotros no leemos la Biblia? Porque la palabra profética, ¿sí?, es la Biblia, es la palabra, la escritura, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder fluir nunca proféticamente cuando no leemos. Porque Dios no te va a poder poner ni un verso en tu mente para darle a una persona que está pasando porque tú nunca lo leíste. Wow. ¿Se entendió? Vamos de nuevo. Los veo medio confundidos. Repito. ¿Por qué es importante la memorización de un verso, de un pasaje? Por ejemplo, en Miqueas 7:8 dice claramente: hoy, enemiga mía, no te alegres, porque hoy estoy en el piso, pero yo de acá me levanto. ¿Sí? Si usted, cuando la palabra te es revelada, cuando usted entiende ese verso que es muy impactante, y usted lo memoriza y sabe por qué, porque te tocó, porque lo leyó y lo escudriñó, usted se le va a presentar a una persona cuando lo va a evangelizar que tiene luchas, que tiene un montón de pruebas, y el Espíritu Santo le puede dar ese mensaje justo que usted una vez leyó y estudió para que se lo dé a esa persona. ¿Sí? Y usted le puede decir: mirá, aunque el enemigo te quiera tener en el piso, aunque el enemigo te quiera tener derrotado, el Señor te dice que el enemigo no va a tener control sobre tu vida porque viene el tiempo que Dios te va a levantar de nuevo. Entonces, ¿por qué eso? La palabra profética también hay que escudriñarla. De hecho, el Señor nos enseña en la palabra que siempre tenemos que meditar en la palabra. ¿Qué dijo Josué? ¿Sí? Meditarás de día y de noche, constantemente. Y meditar es leer un mensaje y pensar: ¿qué me quiso decir acá? Nosotros con el tema de la universidad, la profeta nos exige muchísimo el tema devocional. Parece quizás pesado, cargoso y demás, pero tiene razón. Tiene razón. El devocional o el leer un pasaje bíblico y meditarlo consiste en eso justamente. Porque ahí es usted donde se va a acordar una palabra. No hay profetas que no puedan leer la Biblia o no puedan estudiar la palabra. Entonces, recuerde bien que usted está bajo un manto apostólico y profético, ¿sí? Y si la cabeza es profeta, los hijos serán profetas o van a fluir bajo el mismo manto, ¿sí? El hecho que usted fluya bajo el manto profético no significa que usted sea profeta. Dos cosas distintas, pero eso es un paréntesis aparte porque no voy a hablar de eso porque estamos evangelizando. Pero quiero que entienda que la importancia de memorizar un verso bíblico y leerlo y estudiarlo y escudriñarlo. Escudriñen palabras evangelísticas, escudriñen palabras que el Señor utilizó. Por ejemplo, la tormenta, cuando estuvieron en la barca, cuando Pedro sacó los ojos del Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Pedro se sacó los ojos del Señor? ¿Qué miró? La tormenta. Entonces, si nosotros no sabemos y no estudiamos la historia, las citas bíblicas, difícilmente podamos hablarle a alguien también. Porque esa historia que tú leíste, que memorizaste, Dios te la va a usar ¿para qué? Para que les dé al vecino, a la persona que está pasando por ese problema. Y usted le puede decir: mirá, en la Escritura el Señor nos enseña una sola cosa. Una vez hubo una historia de un hombre llamado Pedro. Usted no le puede decir el apóstol Pedro. Un hombre, hable por historias, hable por comparaciones. No sea tan estructurado y tan evangélico, porque en la palabra dice, en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 24 al 38, dice, porque ya le estamos sacando el foco, hablen por historias. Hay una historia en la Biblia que, ¿sabe qué? Que dice que Pedro era discípulo del Señor Jesús y cuando vio una tormenta, sacó los ojos de Dios y cuando lo sacó se ahogó. Ahí está, terminó. Es solo. Quizás a vos te está pasando, ¿cómo me dijiste te llamaba? Laura. A ti te está pasando, Laura, que sacaste los ojos del Señor y es necesario que vuelvas a Él. ¿Para qué? Para que Él te levante. Entonces, con una simple historia, con memorizar o saber la historia, entenderla,
nosotros podemos hablar todo el día. ¿Sí? Hay muchas veces que cuando vos salís a la calle, por ahí tenés muchas palabras distintas para soltar. Pero muchas veces todas las palabras uno dice, bueno, memoriza una específica y que sea el caballito de batalla. Pero no todas las situaciones aplican la misma palabra. No todas las situaciones aplican el mismo ejemplo, la misma historia. Por eso antes de memorizar también uno tiene que entender que para cada área tiene que haber una palabra específica. Por eso cuando leemos la Biblia uno tiene que leer con el conocimiento de saber en qué parte de la Biblia buscarlo. Porque si la persona es entendida y le dice, usted le nombra una palabra específica y esa persona conoce de Dios y se lo refuta con 2 palabras o 3 palabras específicas y uno queda en blanco. Por eso también el tema de contar la historia por ahí muchas veces está bueno, porque uno no se especifica tanto en versículo, ser tan firme de tal versículo, sino contar una historia que abarca un poco más, porque hay mucha gente que sabe de Dios en la calle. Hay mucha gente que sabe mucho más que nosotros, que ha estudiado teología, que ha estudiado la Biblia y la ha leído más veces que nosotros. Y ahí es cuando la confrontación comienza. Por eso uno siempre tiene la historia para contar y lo que va a contar, si va a hablar de una palabra, que sea una palabra que haya entendido. Porque si vos leíste acá rápido una palabra y la soltaste y no la entendiste, se te perdió. Una que se te pierde y otra que te la parten, porque si es alguien que conoce, te parten 2 la palabra, te das 2 significados distintos y se terminó tu evangelización y perdiste. Y a eso también agregarle, a lo que dice el siervo, es que si nosotros sabemos memoria, muy de memoria, no olvidamos el del, al o la palabra clave, perdiste. Por eso hay que leer entendiendo, ¿sí? No memorizarlo como el Padre Nuestro, porque después se olvida, Padre Nuestro que estás, ¿y dónde era? Y se olvidan una parte y ya se bloquearon, ya perdieron. ¿Por qué? Porque se lo saben de memoria, pero se olvidaron una partecita. Entonces, leamos y estudiemos y comprendiendo, amén, memorizando, amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aplicación, número 4, aplicación. Si no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, no podemos aplicarla a la vida de los demás. No vale de nada ser solo oidores y no hacedores de la palabra. Recuerde que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio. Amén. Se van a sentir más de una vez que le van a hablar a una persona y el Espíritu mismo los va a confrontar. No se asusten. Hello. No tengan miedo porque ustedes mismos se van a dar cuenta que le van a querer dar consejo a una persona en la calle y es el consejo que Dios te está diciéndote a ti que tenés que hacer eso. Que a ti te está pasando eso. Dios le va a decir, bueno, pero tenés que acercarte a la iglesia, tenés que venir a orar, tenés que esforzarte a ayunar. Y usted no se acerca a la iglesia a orar, no ayuna y no hace ninguna de las cosas que le está recomendando a la otra. Un ejemplo. ¿Entiende? Entonces, les va a pasar que les va a confrontar. Si les pasa eso, ¿sí? Den gloria a Dios, sean sabios, sean entendidos, porque el Espíritu Santo también nos va a hablar a nosotros primero. También, ¿sí? Ustedes tienen que entender que tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces, si nosotros para ir afuera tenemos que vivir y hacer nosotros lo que primero Dios nos manda, ¿verdad? Amén. Entonces son 4 fundamentos importantes. Número 1, oración. 2, constancia. 3, y 4, aplicación. De estos 4, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Excelente. Avancemos a la parte de los impedimentos. Marquen impedimentos. Impedimentos del evangelismo personal. ¿Qué cosas me van a impedir a evangelizar a una persona cuando vaya a hablar con ella, cuando vaya en el mercado, cuando vaya en el, no sé, en el restaurante, en mi trabajo, ¿sí? Con la persona que frecuentamos, con el vecino, con un pariente, con una familia? ¿Cuáles son los impedimentos que pueden haber? ¿Sí? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 26. Y si me pasan el micrófono para que alguien le lea,
allá al fondo. Hechos 8, capítulo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Del 26 al 39. Sí, todo, hasta el 39, derecho. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Amén. Hasta ahí nomás. El Señor lo manda, ¿sí?, a Felipe a que vaya con un eunuco, en el cual él tuvo un impedimento. También ahí después más adelante habla la historia, relata la historia en el libro de Hechos. Felipe era un evangelista, ¿sí? Y el Señor lo mandó. Y por eso la historia habla de un impedimento. Hay 4 tipos de impedimentos. Márquenlo. Número 1, ignorancia. 2, miedo. 3, indiferencia. 4, mala experiencia. Impedimentos en el evangelismo personal. Número 1, ignorancia. 2, miedo. 3, indiferencia. 4, mala experiencia. Y vamos a analizar cada uno de ellos. En la ignorancia, no sabemos cómo, no tenemos ningún método para presentar el evangelio. No nos hemos preocupado por aprender. Muchas veces hay personas que quieren evangelizar, pero no saben cómo. Y muchas personas han evangelizado con su forma, con lo que sabían, con invitando de la forma que sabían, pero nunca se les enseñó bien. ¿O no? ¿Cuántos tuvieron un discipulado como este de evangelismo? Nadie. ¿Ustedes, los chicos que estaban en otra iglesia? Nunca. ¿Alguna vez tuvieron un discipulado de evangelismo así? ¿Les enseñaron ustedes entonces? Ya saben. Bien, más o menos. Amén. ¿Por qué? Porque a veces la iglesia lo que acostumbran es: vamos a evangelizar, juntamos gente y vamos a entregar folletos de pizza parecido. Que eso no es evangelismo, porque lo que hacemos es solamente entregar folletos de invitación para que vengan a una reunión, pero lo que no hacemos es presentar a Cristo. Y evangelismo no es invitar a la gente a la iglesia. ¿Sí? Voy de nuevo. Evangelismo, evangelizar en la calle, no es invitar a la gente a la iglesia. Es presentar a Cristo. Amén. Después, cuando presentamos a Cristo o uno habla con la gente, hacen la oración de fe, pueden llorar juntos, pueden estar horas hablando, lo que sea, esa persona va a llegar a la casa de Dios cuando usted la invite. Amén. ¿Sí? Entonces, la ignorancia tiene mucho que ver al salir afuera a evangelizar o al que cuando está en su trabajo para evangelizar, ¿sí? Porque la ignorancia te limita a hablar con la gente. Por cuanto usted no sabe, usted ignora. Por eso Dios nos enseñaba en la palabra en Oseas, dice: por falta de conocimiento mi pueblo perece. ¿Y mi pueblo quién es? Nosotros. ¿Sí? Y la iglesia es responsable, el pastor es responsable de enseñar a la iglesia. ¿Para qué? Para que no perezca.
Ustedes saben bien que esto estaba abierto, la invitación para hacer evangelismo, para todos y todas, ¿o no? ¿Sí? Entonces, el que no le gusta capacitarse o el que no quiere, no se preocupa y es lo mismo venir o no venir, ya es un problema personal. ¿Sí? Pero personalmente, ministerialmente, en nuestra casa es mejor que vengan 2 o 3, ¿sí? O las personas que tengan que venir, a que no darlo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque yo voy a rendir cuenta ante el Señor por no discipular a mi pueblo. El pueblo que son ustedes que Dios me prestó para pastorear. ¿Sí? Después, si Ezequiel dice, yo no vengo más al discipulado porque no me interesa, escuchen, Dios va a tener un trato con él, no conmigo. Y así justamente pasa con mucha gente que hace mucho tiempo que conoce del Señor, pero nunca logró nada. ¿Me entiende? Entonces, tengamos en cuenta esto y lo empecemos a internalizar como disciplina. Cuando entró los afligidos, amargados y enlutados y angustiados a la cueva de Adulán, entraron sin saber nada. Pero David los tuvo que capacitar, entrenar, instruir para que después terminen siendo los valientes de David. Tú no pasas a ser valiente, a ser un profesor o tener sabiduría de un día para el otro. Porque hay personas así religiosas o que son mal entendidas que dicen, a mí la sabiduría me la da Dios. Yo no tengo que estudiar nada. Porque Dios es el que da la sabiduría, sí, hermano, pero usted tiene que escudriñar la palabra. Y se tiene que capacitar. ¿Entiende? Entonces es importante que no seamos ignorantes. ¿Bien? ¿Se entendió ignorancia? Número 2, miedo. ¿Sí? Miedo que van a tener ustedes cuando salgan a la calle. Miedo que van a tener cuando tengan que traer almas, hacer oración de fe, orar a la gente. Porque ustedes cuando vayan a evangelizar, yo voy a orar, después se va a hacer un servicio especial, que se va a hacer una activación evangelística, los voy a ungir y ustedes van a orar por la gente en la calle. A mí no me digan nada. Vayan ustedes a orar. Id y hacer discípulos a las naciones. Hago discípulos, vayan. Los cubro, los unjo, vayan a orar por la gente. En la calle, en el mercado, en el almacén, te va a decir una hermana, necesito oración, venga hermana, vamos a orar. Y usted le ora. Delante de la gente, lo que sea. Llámamelo al pastor que está acá al frente. ¿Sí? Entonces, todos ustedes están en los cultos acá. Estamos orando a cada uno. Yo estoy esperando a algunos, 2 o 3 que les digo, venía a hacer monte de oración, tomá a orar. Pero hay otro que no me dice, ni siquiera se acerca a decir, ¿puedo orar e iniciar la oración? Yo les digo, no es ¿por qué les digo esto? Porque es importante que oren porque ustedes se tienen que escuchar. Muchas veces pensamos nosotros que sabemos orar, pero usted ora de adentro para adentro, no ora para afuera. Y cuando usted les toca agarrar un micrófono para abrir la boca, se da cuenta que no ora nunca. Porque lo único que hacía es murmurar o orar para adentro. Es un problema eso. ¿Sí? Entonces, empecemos acá porque estamos para aprender, hermano. No estamos acá ni para avergonzar a nadie, estamos todos para aprender. ¿Sí? Venimos al monte de oración, estamos iniciando a las 7. Lo único que estamos orando es Ezequiel, allá la sierva, el siervo y yo. Y yo en realidad quiero guardar para lo último, para ministrar y ministrar al final con la prédica o lo que sea. Y yo necesito intercesores, oradores. Ahí está, la hermana Amanda se está sumando. Entonces, necesitamos que oren, que aprendan, que se capaciten. ¿Es así? Entonces, tenemos que saber eso. Ustedes van a ser servidores de Dios, se lo está formando en un liderazgo y ustedes para liderar tienen que orar. Y de hecho yo necesito las oraciones de ustedes. Necesito que ustedes me respaldan. Tenemos que poner un día de oración, de intercesión. Lo estoy esperando, que alguien me proponga. ¿Entienden? Entonces, necesito poner esas cosas. La iglesia tiene que tener oración. Todos tenemos que tener oración.
Amén. Tiene que haber un compromiso. Entonces, el miedo es lo que muchas veces nos agarra a nosotros. Miedo nos asusta intentar hablar. Amén. A una persona, miedo de que nos pregunten algo que no podamos contestar. Pensamos que se van a enojar las personas a quien hablemos. ¿Sí? ¿Alguien tiene miedo de evangelizar o hablar en la calle? ¿No? ¿Vos, hija? ¿Alguien más? Bueno, pero vamos a trabajar eso. ¿Sabe cómo lo vamos a trabajar? En la parte práctica. Vamos a trabajar bien. Así que ustedes va a haber momentos que no van a ir con una enseñanza, con un formato. Porque si usted dice que voy a ir con este es el formato, acá está el formato, me presento, le digo hola, ay, el pastor me dijo que me ría. Y entonces de tantas cosas que se le está enseñando, se le está diciendo, va a llegar el momento ahí, se puso colorada y compra uva al frente. ¿Entiende? Claro. Entonces, lo importante más allá de todo, es como yo les dije, sean abiertos, sean relajados. ¿Por qué le hacemos saludar a tu hermano? Vení acá, abrazá a tu hermano, bendecilo, hable, pregúntele cómo. Acá es el primer evangelismo cuando usted habla con la gente. ¿Sí? Entonces, el miedo nos ata. El miedo te ata. El miedo te paraliza. El miedo no te deja avanzar. ¿Cuántas veces no tomaste decisiones por miedo y al final perdiste la bendición? ¿Cuántas veces por miedo no compraste algo o por miedo no dijiste voy a hacer esto y hoy dijiste mira si lo hubiese hecho? Pero no lo hiciste por miedo. Y hay personas que hasta aún teniendo una palabra profética, cuando Dios le había confirmado, no hicieron lo que realmente sentían en su corazón de parte de Dios. ¿Por qué? Por miedo. Aún así teniendo el respaldo de Dios. Entonces, es necesario que oremos en esa área, aquellas personas que son temerosas, que tienen ese temor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que Dios nos vaya librando. Amén. Por eso el discipulado, para que vayan orando las áreas que el Señor ahora está ministrando. Anótense, cuando vayan a su casa, oren, Señor, sácame el miedo, sácame el temor, dame la gracia, que pueda ser una persona idónea, que pueda servirte. ¿Sabe bien que no sé hablar? Moisés le dijo, yo soy tartamudo. ¿Y quién te dijo que vas a hablar vos, sino que voy a hablar yo? Solamente va a presentarte al faraón que voy a hablar yo por ti. Y Moisés era tartamudo. ¿O no? Entonces, esas muchas veces el enemigo te pone en la cabeza, vos no vas a poder, te van a preguntar algo, te van a avergonzar, no le digas esto, no digas aquello. Y cuando es Dios que te dice lo contrario. Amén, amén. Número 3, indiferencia. Y hay personas dentro de la iglesia que realmente mucho no le importa esto. Es así. Yo a veces en esto medito mucho, hermanos. Medito mucho. Porque digo, Dios nos llamó a este ministerio a preparar y a edificar conforme a la visión que ustedes la saben, ¿no? Conforme a la visión que ustedes la saben, ¿no? Conforme a la visión que ustedes la saben del escuadrón, ¿no? Espero. Y de hecho está en el blog del ministerio, lo hemos, hasta ustedes pueden meterse en YouTube y está el video de la visión. Escuchen esto, hay personas que no le importa el asunto de evangelizar, ni salir, ni nada por el estilo. Y hay personas que no le importa capacitarse, hay personas que... Porque una persona me puede decir, hoy no puedo, usted no puede un día, pero usted no puede nunca. Porque cuando usted dice, no puedo nunca, no puedo hacer nada, usted tampoco se preocupa para recuperar. ¿Sí? Entonces, esa indiferencia, Dios la ve. Dios la ve. Porque cuando nosotros después clamamos pidiendo por algo, Dios también puede hacerse indiferente. Hoy, así.
Hay personas que tienen dones tremendos, hermano. Y tienen llamados tremendos dentro de esta casa. Pero a veces las veo que son indiferentes. Y no tenemos que estar indiferentes a lo que Dios quiere hacer, porque no es lo que vos quieras hacer, sino lo que Dios quiere hacer. Yo ni de casualidad, ¿sabe qué hoy? ¿Sabe qué estuve viendo? Estuve viendo por Google Maps este lugar. Y esto era todo un lote. Hoy le decía al dueño, era todo un campo. Y yo me acuerdo que yo pasaba con una motito acá cuando era su alférez, que recién egresaba, hace 10 años atrás, 15 años atrás, pasaba por acá y este lote estaba. No conocía del Señor. De hecho, perdí mi billetera y mi billetera estaba tirada acá con la documentación. Hoy le estaba diciendo, me agarró nostalgia. ¿Por qué? Porque dije, qué santo que es Dios, porque una tierra ya estaba marcada para mí, pasaba siempre por acá y ahora soy el pastor de la iglesia. Y yo pasaba siempre por acá. Si era por mí, yo ni de casualidad, ni me imaginaba conocer del Señor. Pero Dios ya lo tenía marcado. Ahora bien, hay personas como ustedes que están marcadas por Dios ya. Y usted no tiene que ser indiferente a su llamamiento. Usted no puede ser indiferente a lo que Dios quiera prepararlo. Porque así como Dios lo quiere preparar, Dios también lo quiere bendecir. Y bendecir no es solamente a usted, sino que a toda su familia y a su descendencia. Y hay personas que piensan que servir a Dios es una obligación. El pastor me manda a limpiar. El pastor me manda a ensayar. El pastor me manda a predicar. El pastor me manda a orar. No es una obligación, hermano. Si usted se siente obligado para servir la obra de Dios, está equivocado, porque es un privilegio servir a Dios. ¿Usted sabe lo que significa tener la llave de la casa de Dios? La llave de la casa de Dios. No es la llave de un hotel. La llave de la casa de Dios. Lo importante, lo que significa tener la llave, la responsabilidad que va, el tabernáculo, donde se derrama la presencia de Dios, lo que significa. ¿Me entiende? Le digo porque me ha pasado en otros lugares donde la llave tomá, te la doy, te la devuelvo, no esto. Es tremendo, hermano. Tremendo la indiferencia que tenemos con la casa de Dios. Tremendo con la indiferencia con los elementos de la casa de Dios. Se rompen las cosas, las dejamos ahí. No. Los utensilios, dice la Biblia en 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, que eran ungidos, eran guardados, eran reservados, eran de oro. Se cuidaba la casa de Dios, no podía entrar cualquiera. Y ahora está todo tan mal visto que si se rompe no lo reponemos, que si se cae, se rompe o se fue, no pasa nada, que si se ensucia no lo lavamos porque lo lave, lo sé quién sea. No, si todos lo mismo tenemos que hacer eso, ¿o no? Pero eso tiene que ver mucho con la indiferencia a lo que Dios nos llamó, indiferencia al servicio, indiferencia al llamado. Amén. Número 4, mala experiencia. Algún fanático que quería forzar una decisión nos impide simpatizar con la acción de testificar. ¿Vieron que siempre hay un Adrián? ¿O no? ¿O no? Siempre hay uno que es fanático que empieza a hablar y después sale mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después te sale que hay una persona que tuvo una mala experiencia y se te acabó el versículo, se te acabó el testimonio y no tenés repertorio. ¿Y qué haces? Tengan cuidado. Claro, tengan mucho cuidado con eso. La primera pregunta que le van a decir, ¿y usted diezma? Porque yo, el pastor de la otra iglesia, no sé, cambió el auto, te voy a decir. ¿Y usted qué le va a decir? A ver. Usted está yendo a evangelizar y le salió con Martes 13.
No, que ese también, tranquilo, que mi pastor también cambió el auto, le va a decir. ¿Me entiende? Entonces hay partes, ¿sí?, que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo va a atacar. Y algo que usted tiene que saber siempre, nunca, pero nunca discuta del evangelio con las personas. Sea pentecostal, sea misionero, sea cuadrangular, sea de la rama que sea, o esté apartado, nunca usted discuta del evangelio. Nada, ni sea testigo de Jehová, ni lo que sea. No discuta el evangelio. Igual, aún así, las personas que no conocen de Dios, pero que algunas conocen algunas partes de la Biblia, usted no se ponga a discutir sobre la palabra. Ah, bueno, está bien, si usted cree eso. A mí se me vino a presentar una persona acá la otra vez, que me vino a decir, ¿ustedes qué ramas son del evangelio? Es un ministerio profético, le digo, un ministerio apostólico. Pero ustedes oran, dice, por la gente. Sí, acá se ora por la gente, se ora por los enfermos, se liberta, Dios hace lo que tenga que hacer. Sí, porque yo quería preguntarle, porque yo no soy evangélico, pero ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, creo en la Virgen, creo en los santos, creo en el Gauchito Gil y creo en San Expedito. Y tengo a mi hijo que estaba sufriendo de cáncer y la verdad necesito venir acá, me dijo. Mire, yo le voy a decir algo, le digo. El único que te va a salvar es Cristo. ¿Sí? Ahí arrancamos por ahí. Y me dijo, sí, yo voy a venir a mí, pero a mí no me van a sacar San Expedito. ¿Y usted se va a poner a discutir? Entonces yo, ¿sabe lo que le dije? Le dije una sola cosa, le dije, ¿sabe qué? ¿Cómo es su nombre? Soledad. Bueno, ¿sabe qué, Soledad? ¿Y por qué no le dice a San Expedito que lo cura a su hija? Y me quedó mirando. Y no, porque no lo cura. Pero si te cumple él, sí. Y si te cumple, ¿por qué no te cumple con tu hija? No, bueno, pero yo quería probar que esto... No, acá no es probar. Acá tenés que entender que el único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo de Nazaret. Y el único que murió por ti en la cruz del Calvario. Le digo, después el resto de los otros son todos falsos, le dije. Después que... No, pero esto... Y usted le dice la verdad. Si la persona sigue, bueno, hermano, Dios lo bendiga, entonces nos vemos cuando quiera venir, estamos en Sordó 207, 2 cuadras de ruta 8. Bendiciones. Chao. Usted no se va a poner a discutir sobre cuestiones de doctrina o de, a mí yo estaba en pares de sufrir y me hacían pactar hasta que no le dé la escritura de la casa, el pastor no podía orar a mi casa. Bueno, señora, cada uno tendrá su forma. No se pongan a discutir sobre el evangelio, sobre nada. La persona que es abierta, que viene de Dios, ¿por qué? Porque van a perder tiempo y se van a agarrar cargas innecesarias. ¿Sí? ¿Se entiende? No discutan con nadie, porque después se enojan después ustedes y reciben esa cara y venimos enojados y se van a bloquear. No discutan con nadie. A mí cuando me quieren venir a discutir, bueno, está bien, vaya. Chao, sencillo. Cuando le rechaza un tratadito, bueno, está bien, vaya. Va a ser. Cada uno sabe. Amén. Principio fundamental. Ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Cuántos van a hacer eso a partir de ahora? El otro no conoce que creemos, quizás tampoco la Biblia. Hay personas que tienen un nivel cultural más alto o más bajo que nosotros. Sería bueno preguntarse, ¿con quién estoy hablando? ¿Qué busca en la vida? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es el sistema de valores? ¿Sí? Esas preguntas es importante también para que nosotros las sepamos para preguntar. ¿Sí? Amén, para entender. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca la vida? ¿Cómo es tu situación? A veces no te va a decir. ¿Sí? Y usted tiene que estar preparado para que no le cuente sus cosas también. Pero la persona que está realmente mal y que necesita de Dios te va a hablar. ¿Sí? Te va a hablar. Amén. En la parte de impedimentos,
Página número 4. 6 normas dignas de recordar. Y esto márquenla. ¿Están en la página 4? 6 normas dignas de recordar. Sensibilidad, disponibilidad, iniciativa, tacto, precisión y firmeza. Miren que todas son distintas, ¿eh? Tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando hace un rato. Sensibilidad, disponibilidad, iniciativa, tacto, precisión y firmeza. Vamos a sensibilidad. Felipe estaba en Samaria y en campaña evangelística con el mejor de los resultados. Felipe fue sensible a la voz del Señor que le encomendaba una nueva obra, una nueva misión. ¿Qué quiere Dios que haga hoy? Felipe estaba caminando y el Señor le dijo, vete al desierto. Vete a buscar una persona. Y muchas veces Dios nos habla y no sabemos para qué, pero nos habla con un propósito. Nosotros en el momento no lo entendemos, pero Dios te manda exclusivamente ¿para qué? Para impartir. Amén. Entonces, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Anoten, márquense. En la calle, cuando suban al colectivo a evangelizar, cuando estén parados en el semáforo, que estemos evangelizando en el semáforo, conversando en el semáforo, seamos sensibles a la voz de Dios. Porque no todas las personas usted le va a hablar, usted va a ver la cara y Dios le va a mostrar. Tenga cuidado con eso, no todos a usted le va a llevar el mensaje. ¿Sí? Usted puede estar parado en una esquina o estar parado acá o caminando acá y pueden pasar por al lado suyo 4 personas, pero usted al verlas, usted percibe que esas personas no son. Entonces sea sensible a la voz de Dios, sea sensible al percibir en el espíritu, ¿sí? De la persona indicada, usted lo va a ver, usted va a percibir, usted va a sentir. ¿Por qué? Porque la persona que está angustiada o está mal o que va a recibir ese mensaje, cuando usted viene, la persona le va a mirar a los ojos y usted le va a parar y le va a hablar. ¿Sí? La persona que viene con auriculares o está perdido o viene apurado, difícilmente usted lo pueda dar. ¿Por qué? Porque no va a hablar, no va a entablar una conversación. ¿Sí? Usted se tiene que dar cuenta de eso, le tiene que pedir la guía a Dios para que en el momento cuando usted lo haga, el Señor le esté confirmando. Amén. Sensibilidad, seamos sensibles a la voz de Dios. 2, disponibilidad. No vale tener un espíritu sensible si no estamos dispuestos a hacerlos. Guarda con esto. Decimos que el sábado 3 de noviembre hacemos evangelización masiva y muchos quizás de ustedes vienen y bueno, porque el pastor me está obligando. ¿Sabe por qué? Porque no le va a salir nada y no va a estar con el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque usted en su corazón ya está cerrado a no hacerlo. Amén. Entonces, una cosa es ser sensible a la voz de Dios, pero otra cosa que usted en su corazón no lo sienta y no quiera hacer. Amén. ¿Sí? 3, iniciativa. Felipe le había dicho al eunuco, pero ¿entiendes lo que lees? Significa que mostró interés. Tenemos nosotros que hacer la primera movida o preguntar, hacer una pregunta sin ofensas. Esa es una estrategia. Cada uno Dios le va a dar una estrategia distinta, una forma distinta. A algunos Dios le dio la gracia y se presenta y se ríe y le conversa, le pone a hablar, como Joana. Joana le va a evangelizar mucho, no le va a decir nada y la gente va a venir. ¿Por qué? Porque tiene eso. Amén. Entonces, tengamos en cuenta, ¿sí?, la iniciativa.
Pero entiende lo que le había dicho el eunuco. El eunuco no le miró a Felipe y le dijo algo. No, Felipe como evangelista se puso al lado de él y lo miró que estaba leyendo. ¿Entiende lo que lee? Y hay muchas veces que nosotros tenemos gente conocida, vecinos, parientes, gente que frecuentamos y la miramos y sabemos que está mal, pero no le preguntamos nada. Entonces, cuando Dios ya te marca sobre esa persona, usted tiene que obrar como Dios le manda. Te veo que no estás bien, te pasa algo, vení, vamos a conversar. Busque la estrategia. Insisto, no es lo que le estoy impartiendo, no es tráigala a la iglesia. No, usted tiene que predicar de Dios. El evangelizar, llevar las buenas nuevas. ¿Me explico? El de que venga a la iglesia es la segunda etapa. Porque usted el trabajo lo va a hacer primero, con el Espíritu Santo. Sierva amada. El micrófono, por favor. La vez pasada, bueno, vivo en un alquiler y el dueño del local es ateo, no cree en Dios. Y siempre nos maltratan con palabras porque nos venimos a la iglesia. Y un sábado Johanna estaba fritando la empanada y abre la puerta para retarle. Y Johanna con todo se va y le dice, Dios te bendiga, le dice. ¿Cómo amaneciste? Bien, bendiciones, le dijo Israel. A vos también, le dije. Y se rió el Señor. Él salía con todo para retarle. ¿Cómo te cambia eso, no vio? Sí. Bueno, eso tiene mucho que ver, así como la pregunta cuando nosotros chocamos a la persona. La persona ni se imagina que le van a decir eso. Entonces usted cuando habla con una persona, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Y este loco dónde salió? Loca en ese caso. ¿Me entiende? Pero si usted evangeliza, hola, ¿qué tal? Tenemos una iglesia acá en la esquina, vaya, una iglesia evangélica, y tiene que venir con saco y con corbata y con pollera larga hasta los tobillos. Rompa con esa religión, rompa con esa estrategia, con esa forma estructural, ¿sí? Sea abierto. ¿Y qué pasa si la persona dice, ¿y cómo tengo que ir vestido? Yo no tengo ropa, tengo calza, tengo la camiseta de River, gorrita, lo que sea. Venga igual. Sí, venga igual. Venga como sea, pero que venga. Usted tiene que traerlo. ¿Sí? Amén. No somos una iglesia, no quiero que hagan una iglesia sea estructurada ni religiosa. No somos religiosos. Amén. ¿Sí? Número 4, perdón. Tacto. Felipe escuchó confesar su ignorancia, pero no le hizo sentirse ignorante. Esperó la invitación a subirse al carro, esperó la pregunta para anunciarle el evangelio. Yo le había dicho, creo que el lunes pasado en el evangelismo le había dicho que si una persona cometió el error, el pecado, lo que sea, que haya tropezado, usted no haga, ¡ay, Dios mío! ¡Se va al infierno! ¡Ay, Señor, ten misericordia, Padre! ¡Ay! Porque su cara habla. Escuche, su cara habla. Y si usted pone, es que yo ayer maté a uno. ¿Dónde queda la iglesia? Allá en Lanús, vaya. Claro, no hay. Ustedes tienen que ver lo peor. La peor situación, claro. La peor situación que se les presenta al frente a ustedes, la persona con la que hablan, con lo que sea, es esa persona, la peor.
Claro. Claro, no es fácil. No es fácil. No es fácil. De hecho, cuando les cuenten las cosas o lo que sea, usted no se asombre porque la situación también nosotros, Dios nos sacó de un lado, ¿sí? No se asombren no se asombren de alcoholismo, no se asombren de drogadicción, no se asombren de abuso, no se asombren de homosexualismo, no se asombren de lesbianismo, no se asombren de muerte, no se asombren de asesinato, no se asombren. ¿Entienden por qué? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que del otro lado hay una persona que necesita y sí o sí, pase lo que pase, nosotros estamos para traerlo, para abrazarlo, para contenerlo. Amén. Y esa contención que nosotros tenemos que brindar como hijos de Dios consiste justamente en eso, en que decir, Dios ya pagó un precio por nosotros y Dios te perdona, no importa lo que haya hecho. Hoy justamente estaba hablando con un cabo, justo en mi oficina, en el trabajo, y me decía, yo también conozco del Señor, yo quiero ir a tu iglesia porque te sigo siempre, me dice. Dice, y mi mamá es de Formosa. Y me dice, mi mamá me dice, es cristiana y sigue en la iglesia. Si ella se enteraría que yo no vengo, que no voy a la iglesia, estaría muy triste. Yo le digo que voy, yo sé que estoy mal. Yo sé que estoy haciendo las cosas mal, yo sé que estoy apartado. Y le digo, bueno, ¿pero qué estás esperando? No, yo cometí muchos errores, ahora estoy cometiendo muchos errores. Y bueno, no importa, le digo, pero nunca es tarde, le digo, es tiempo que vuelvas. ¿Entiendes? Entonces, esas cosas, darle esa paz y darle eso de dejarle que no sea tan pesado esa carga, uno hace también a que se abran y que puedan ser libres también de eso. Amén. Pero mirá que soy, claro, y exacto. Entonces, eso es importante, siervos, que cuando uno se les cuentan las cosas, que uno pueda saber afrontar ese choque o lo que sea, porque le va a confrontar, quizá hay cosas que a ustedes les molesta, ¿sí? De hecho, el otro día que se fue Susana junto a la pastora, a mí hay cosas que me molestan, pero uno, después te acuerdas que soy el pastor y no tenés que reaccionar, ¿no? Y sí, hermano, ¿qué va a hacer? Es así. No puedo ir a reaccionar ni nada, nosotros no estamos para eso, ¿entienden? Y entonces tenemos que saber entender esas situaciones. Amén. Entonces el tacto, tengan cuidado, márquenlo el tacto, márquenlo con doble raya, resáltenlo, tacto. Tenemos que tener tacto para hablar, para discipular, para atender a la gente acá mismo. Cuando hablen con la gente tengan tacto también, ¿sí? Las jovencitas allá tengan tacto con las jóvenes que vengan. En todo momento, tenga tacto. Amén. Número 5, precisión. Respondió a la pregunta exacta, no se dejó desviar del camino. Felipe anunció solo a Jesús y su obra. No habló de él, no habló de su tío, no habló de su pastor, no habló del escuadrón de Dios viviente, habló de Jesús. Algunas veces respondemos preguntas hechas solo por curiosidad. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando se presenta la situación para hablar, tenemos que tener precisión en lo que vamos a decir. Nada dudoso. No hablamos dudoso. ¿Sí? Teniendo precisión. Pregunta exacta, una respuesta exacta. ¿Sí? Pregunta exacta, respuesta exacta. Amén. Y por último, que habíamos hablado, es firmeza. Que esto de firmeza se lo van a llevar de acá hasta que el Señor los lleve.
¿Por qué? En el verso 36 a 38, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, antes del bautismo está la fe y el testimonio de esa fe. ¿Por qué tiene que ver mucho la firmeza cuando usted evangeliza? ¿Alguien me puede decir? Nati. ¿Por qué tiene mucho que ver la firmeza cuando usted evangeliza? Primero Nati, después Joana. Quiero que, más allá que escuchen, yo quiero que interpreten y piensen, ¿sí? No quiero que copien todo lo que se dice y nos vamos como la secundaria. Interpreten. ¿Por qué tengo que impartir firmeza sobre una persona que estoy evangelizando? Bueno, en el sentido en que yo entiendo, por ejemplo, estar firme en lo que vos decís, no Ajá. dudar, no titubear en lo que decís, estar, por ejemplo, muchas veces te van a preguntar algo que, qué sé yo, fuera del contexto, pero vos tenés que estar firme en tu palabra. En un sentido, por ejemplo, te habla de Dios, pero Dios hizo esto, y vos empezás a estar, qué sé yo, dudando, ¿me entendés? ¿Qué es lo que le vas a decir? Y estar firme en tu respuesta, lo que vas a decirle, cómo vas a entrar y qué es lo que le vas a decir. Amén. Joana. Ay, Natalia. Yo diría que la misma palabra que ella dijo, pero que, o sea, que debemos estar firmes, porque si nosotros no estamos firmes en nuestra palabra, entonces la persona no va a estar recibiendo tampoco, porque le va a hacer dudar. ¿Y será que no es cierto? O sea, que tenemos que estar firmes para que podamos transmitirle eso a la persona, o sea, la firmeza. Excelente. Griselda. No la mire Susana. Yo dije Griselda, no dije Susana. Venga Susana, siéntese acá, hermana. No está en la universidad, no le ayuda, no está Marixe. Bueno, qué sé yo. Yo también pienso así, lo mismo, que uno tiene que estar firme. No sé cómo explicar, pero sí, entiendo lo que, como dicen las chicas. No sé. Siempre sepan, así tal cual como dicen, siempre sepan que la firmeza transmite. La firmeza imparte. Y a través de la firmeza que usted da, la gente recibe. Por eso cuando se predica la palabra en el altar, se tiene que predicar con firmeza. Porque si no la gente no percibe, no recibe. Si, ¿sabe? Yo me enferma escuchar radio evangélica. Dios mío. No, es una eminencia. Es una eminencia. Pero hay hay radios cristianas que... Y bueno, estamos, aleluya, en la casa de Dios, aleluya. Y sabemos que Dios es un Dios de poder, aleluya. 3 horas y no dijo nada. Entonces hay algo que hay personas que, si bien conocen de la palabra, pero no son firmes en lo que imparten. Y usted puede conocer mucho la palabra, pero no tiene firmeza y no tiene oración en hacer para impartir. ¿Entiende? Amén. Sí, verdad. Hija, vos percibiste muchas veces la que me equivoqué. Hecho está. Que sí sea. La gente dice amén. Claro. Bueno, pero ese ya es. Bueno, no, bueno. Uno habla, la gente
dice amén a lo que sea, pero en realidad la gente tiene que estar madura y saber escuchar. La gente no escucha, porque la gente está, ustedes me están todos mirando y parecen atentos, pero todos están pensando en la milanesa con papas fritas que se van a comer cuando salgan. ¿Entienden? No. Claro. Exacto. Es verdad. Pero lo que dice ella, y es verdad, y es... yo tengo que hacer un taller, tengo un taller para dar de predicadores, desde que abrimos la iglesia se lo tenía que dar a los chicos acá también. ¿Por qué? Porque hay puntos que son esenciales y uno de los que más me marca a mí como ministro es la firmeza. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe algo, ¿sí? Sea poco, sea un verso, lo que sea, usted firme en eso, usted imparte. Y esa firmeza con la que usted imparte es la que el espíritu choca en la otra persona. Entonces, si yo me pongo, o usted escucha Radio Cristiana y usted escucha del otro lado, sin ánimo, ¿no?, de hablar de otra iglesia y lo que sea, pero hay personas que hay que enseñar a la firmeza, ¿sí? La iglesia, nosotros como pastores tenemos que enseñar, yo le estoy enseñando a ustedes que sean firmes en lo que hablan, sean firmes en la oración. Cuando pasan acá al altar, que yo quiero que empiecen a orar con el micrófono, ¿por qué? Porque necesito que ustedes enseñarle que empiecen a romper ese cascarrón para impartir firmeza. Si usted ora, escuche esto, si usted ora, Señor Jesús, te doy gracias, porque tú eres bueno, yo sé, Señor, que puedes hacer todas las cosas. Y está bien todo lo que usted está diciendo, porque está bien. Pero usted no da firmeza de nada. No hay carácter en la oración. No hay carácter. Y el orar no es gritar, ¿eh? Totalmente, totalmente. Eso en la escuelita dominical. Totalmente. Claro. Y aleluya. Y gloria. Entonces... Sí, hablen con el micrófono. No, que son tics, para mí son tics que les quedó al cristiano y así como para que no quede a un huequito, vamos a decir aleluya, gloria a Dios y así, pero yo creo que hay que sacarlos. Claro, bueno, por eso cuando una persona dice así es porque está rellenando una oración que no puede hablar. Está rellenando algo y no sabe qué decir. Lamentablemente no las preparan y no les enseñan para que puedan salir al vivo o al aire. ¿Entiende? Bien, o sea, nosotros mismos no oímos, no estamos atentos a quien predica, ¿no? Porque a mí me tocó en un par de situaciones que estaba predicando un profeta y dice, dele un aplauso al diablo. ¿Qué? ¿Viste? ¿Viste? Es lo mismo que dice, sí, porque el diablo quiere sacarte de tu casa, va, pum, y pactá. Y sellan, y, sí. Claro, y sella la palabra. Y vos lo mirás, ¿viste? Y vos decís, no entendés. Pero ¿qué pasa? Pero justamente eso, porque está... Exactamente, claro. Entonces uno está tan compenetrado en el predicador que el predicador te está hablando con firmeza, con seguridad, bueno, con fe, con esa firmeza, con autoridad, y que vos, pero hay que estar, claro, hay que estar atento. Igual que cuando viene, viste, a mí especialmente me pasó. Vino un profeta y dice el Señor, dice que tu matrimonio está bendecido, tu esposa necesita un abrazo. Y nada que ver, porque yo había ido solo a la iglesia, viste. Tu esposa, entonces vos te das cuenta. También tenemos que tener a veces discernimiento, ¿no? Sí. De aquel que te está hablando, porque no podemos tomar cualquier palabra, ¿me entendés? Amén, no, totalmente. Que... Por eso les digo yo, ustedes cuando están acá en los servicios, cuando hay un predicador, usted tiene que aprender a escuchar. Son 30 minutos de atención, hermanos.
en la palabra. 30 minutos de atención en la palabra. Imagínense, son 30 minutos y termina el servicio, que es cuando la palabra que el Señor nos habla. Entonces tenemos que aprender a escuchar, ¿sí? Porque a veces estamos dentro de la iglesia y oímos, pero oímos cualquier cosa. Y la fe viene por el oír, ¿y oír qué? Palabra, no oír cualquier cosa. Y si venimos a la iglesia solamente para estar sentado, para decir, ay, no, el pastor me vio y ya está. No, usted vino al vicio, porque no escuchó nada. Amén. Entonces es importante eso. La firmeza, ¿sí? Volviendo a la firmeza, es importantísimo que cada uno de ustedes hable con firmeza y seguridad. ¿Sabe cuándo usted habla con firmeza? Cuando usted conoce. Yo escucho a personas cuando hablan de Dios y no tienen firmeza, es porque no leyó, porque no estudió, no se preparó o desconoce. La persona que habla con firmeza, habla con carácter, es porque conoce. Conoce lo que habla, conoce lo que dice. ¿Cómo te llamas? Adrián Gerardo Morelo. ¿Cómo te llamas? Adrián Gerardo Morelo. O sea, no hay duda. ¿O no? ¿Cómo te llamas? ¿Va a dudar que cómo te llamas? Susana Alves. No dudamos entonces. Si cuando hablamos del Señor, nosotros no transmitimos la firmeza con la que tenemos nuestro corazón, difícilmente la otra persona que percibe y que necesita va a querer conocer al Cristo que tú conoces. Y nosotros lo que necesitamos es impartir lo que nosotros tenemos adentro a la otra persona. Y ahí es cuando se produce y serás tierra deseable. Sí, sierva. Está bueno lo que decís porque ahí está hablando de identidad. De quién. Amén. Porque por eso decía, yo soy Adrián Gerardo Morello. Entonces yo sé quién soy. Entonces, ¿quién sos vos para Dios? Yo qué soy para Dios. Entonces esa es la firmeza también que te da para poder predicar, para poder hablar. Esa es también, saber quién soy yo. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un siervo de Dios. Y eso es mi identidad. Y hay que descubrir eso también. Por eso tenemos que tener intimidad con Dios, por eso tenemos que buscar de Dios, para eso, para buscar nuestra identidad y que Dios nos revele todo lo que Él tiene para nosotros. Si no, nosotros no sabemos qué. ¿Y vos qué hacés en la iglesia? No sé. O a veces eso es lo que siempre dije, yo no quiero tener 30 años y no saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Yo creo que cada uno de nosotros, yo limpio la iglesia, yo hago esto, yo hago el otro. Sí, pero ¿qué tenés vos para Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en vos? Y eso lo hablaba la otra vez con el profeta y hablábamos. Y esa palabra a veces la gente no se hace esa pregunta. Y yo decía, no, a ver, si yo tengo que limpiar, amén, gloria a Dios, vos me diste para limpiar, voy a hacer fruto, amén. Pero si vos tenés otros propósitos, yo no puedo estar 30, 40 años en una iglesia sentada sin saber qué es lo que Dios quiere para mí. Entonces, por eso siempre digo, debemos hacer eso, saber y descubrir nuestra identidad, que es lo que él hablaba. Él hablaba de su identidad y dijo ahí, pero me gustó eso. Y es bueno saberlo también. Ustedes sepan esto, chicos. Ustedes hablan y hablan de lo que saben, de lo que tienen, de la identidad, el ADN. Y aparte, tiene mucho que ver el carácter con lo que ustedes ponen también. Pongan de su corazón para hablar. ¿Sí? Los que son hombres, cuando quieren conquistar o conquistaron a su novia, daban lo mejor. Hablaban de lo mejor. Decían lo mejor, ¿o no? Entonces, algunos no me miran así mal, ustedes también las mujeres son iguales, así que no vengan acá. Claro. Javi hablaba en ese tiempo, ahí fue el único momento. Yo hablaba sola. Ahí hablaba sola, claro. Entonces, nosotros al conocer algo, al leerlo, al meditar o al decir, si Dios te sacó de las drogas y yo soy un drogadicto y vengo y me querés evangelizar, vos el tema de las drogas la tenés que tener así, tenés que saber lo que Dios hizo con vos. Entonces tenés que tener la estrategia de lo que Dios hizo con vos. Si Dios te sacó del alcohol, vos tenés que saber, no, mirá, está bien todo lo que viviste, pero yo sé que Dios te va a sacar de esto, yo sé que Dios puede hacer lo mejor con tu vida y no podés dudar de lo que sabés. ¿Se entiende? Entonces, en la parte práctica yo voy a evaluar y voy a corregir, voy a frenar muchas cosas, lo voy a dejar que fluyan, pero voy a frenar muchas cosas, ¿por qué? Porque yo quiero carácter. ¿Sí? Carácter en el evangelismo, carácter en el hablar, carácter en la oración, carácter en hablar con las personas. ¿Sí? Es muy importante cuando hablan con las personas, ¿sí? el que sean entendidos. Abran la boca.
¿Me entienden? Modulen. Eso se enseña también en el radio. Modular. Abrir la boca. ¿Sí? Cuando usted habla, haga este ejercicio. Module, abra la boca. Entonces, ¿por qué? Porque usted dice, ¿qué diferencia hay que diga amén? Amén. 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 A que yo diga amén. Porque así dice el Señor. Porque así dice el Señor. Porque así dice el Señor que Dios te va a sacar de las drogas, del alcohol. No, no, no. Transmitilo con tu cuerpo, transmitilo con tu vida. ¿Entienden? Entonces es importante eso, impartir en todo. Pero ¿qué pasa? Esos conocimientos se hacen en la práctica de uno trabajando. En la práctica. ¿Saben que vamos a empezar a hacer radio? Y en las radios las quiero a todos. En la radio usted va a hacer el micrófono solo y usted va a hablar. En la radio usted modula, usted abre la boca, usted vocaliza. ¿Sí? Vocaliza, habla. ¿Sí? Y eso lo perfecciona mucho usted en el lenguaje. Sí, hermana. Sí. ¿Quién? 1, 2, 3, 4. Acá la hermana Amanda. En un tiempo cuando estaba en otra congregación, un grupo así de hermanas, hacíamos radio. Bien. Y la que estaba delante de la radio nos sentaba así y nos hacía ese ejercicio, todo, teníamos que torcer la boca, todo, abrir la boca y después recién hablar. Claro. Sí, porque nos decía, ¿qué vas a ir a hablar? ¿Con la boca cerrada vos? Dice, no, vos tenés que hacer así, esto que se prepare, dice, para vos transmitirle a... Por eso la pastora el otro día decía, que me causa gracia, porque decía que a mí no me podía sacar una foto quieto. O bien, ¿qué decía? Susana decía, pastor siempre... Porque es mi forma, ¿entienden? Entonces, y uno está así. Entonces uno gesticula, yo soy de gesticular mucho, ¿sí? Y también eso tiene que ver con qué, con todo, con lo que uno se imparte, con lo que uno habla, uno pone todo. ¿Ya son las 10? ¿Qué son? ¿Las 10? Bueno, entonces todo lo que es eso lo vamos a ir aprendiendo. Ahora vamos a poner, ¿hay una radio por acá? Tenemos que hacer radio, hermanos. ¿Alguien sabe? ¿Radio? ¿Cristiana? ¿Radio? O alguna que llegue hasta acá. Tenemos que conseguir una radio que llegue hasta acá porque vamos a empezar a trabajar ahí. La radio es importante, ¿por qué? Porque la radio forma también. Forma y prepara. Amén. Eso es forma. Porque quizás alguno dice, yo soy tímido para hablar o soy tímido para... no todos son llamados a predicar de púlpito y nada por el estilo, sino que hay líderes de radio, pueden trabajar en la radio, en lo que sea. Y hay muchas personas que es mucha bendición la radio. Pero ya lo vamos a tener, amén, a eso. Sí, entonces la firmeza quedó bien, ¿sí? Entonces repetimos, sensibilidad, disponibilidad, iniciativa, tacto, precisión y firmeza. ¿Bien? Entonces tenemos esas 6 normas. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Avanzamos un poquito más o dejamos hasta ahí? Vuelvo a recalcar que tenemos que recibir e impartir, o sea que tiene que ser como una punta, o sea como una lanza de doble punta, o sea que tenemos que recibir y impartir. Sí, bueno, por eso mismo, insisto que ustedes, los que están acá hoy, acá presentes, son los de la casa, son hijos de la casa y que ya están recibiendo, ya fueron ministrados, están siendo ministrados, entonces ya están con una base, ¿sí? Entonces, las personas que están acá ya tienen una base para poder hablar, para poder impartir. ¿Por qué? Porque ya ustedes están desde que ya empezamos prácticamente. Entonces, eso es muy importante. De recibir y que no hagas nada, está mal. ¿Sí? De recibir y que no hagas nada, está mal. Porque eso significa que es sinónimo de egoísmo.
porque recibimos y no hacemos nada. Ni siquiera por las redes, y eso es lo más triste. Insisto yo con las redes, para mí el internet es un arma poderosísima que el Señor ha puesto. ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? El que tenía temor, ¿qué hizo? Lo escondió por miedoso. Pero había uno que le dio y cuando vino su Señor lo había multiplicado. ¿Y saben qué es lo que pasó después? Al que menos tenía, se lo sacó para dárselo al que lo multiplicaba. Miren lo que le voy a decir yo, y acuérdense esto. Va a venir un tiempo que las iglesias pequeñas van a desaparecer. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque las iglesias pequeñas se conforman con lo poco. Pero aquellas iglesias que quieren crecer y que buscan más, Dios le va a sacar a uno para darle el que da más fruto. Y Dios hace así en todas las áreas, es un principio de reino. Y ustedes acuérdense ahora con lo que le estoy diciendo y que Dios le esté dando la revelación. Viene un tiempo donde Dios empieza a sacarle a aquel que no da fruto para darle a aquel que multiplica. Por eso las iglesias pequeñas dicen, ¿para qué quiero estadios? ¿Para qué tan exagerado galpones grandes como lo que queremos nosotros? ¿Para qué tan exagerado tanta gente? No, no es eso exagerado. Es que siempre tenemos que ir creciendo y buscando más, entregando más almas para el Señor. Entonces Dios dice, este que solamente se conforma, está hace 5 años y tiene 3 almas, le saco a este y a este otro hijo se lo doy porque él multiplica. Y ese principio de reino Dios lo usa con cada uno de nosotros. En nuestro ministerio, en el lugar que Dios te pone en la iglesia, en nuestras finanzas y en nuestro conocimiento. Pero pastor, si la sabiduría, el Señor da los dones y Dios no los quita. Sí, Dios no los quita. ¿Cuándo entienden que Dios no los quita? Dios no los quita, pero tú lo pierdes. Que son dos cosas distintas. Una cosa que Dios no te lo quite porque el don, el talento, Dios te la da. Pero tú pierdes lo que Dios te dio. Porque no lo activaste, porque lo dejaste estar, porque no lo hiciste crecer. ¿Quién se edifica con el don de lengua? ¿Quién se edifica con el don de lengua? ¿Entiende? ¿Y qué dice la palabra? Dice que aquel que habla en lengua, hable. Aquel que tiene el don de lengua, hable. ¿Para qué? Para que edifique ¿qué? Y hay personas que tienen el don de lengua y no hablan, no interceden, no oran en lengua, en el monte de oración, nada, y tienen que edificar. Cuando usted empieza a soltar el don de lengua, ¿sí? Empiece, fluya, no pare, interceda, deje de ser limitado con lo que tiene al lado, con lo que tiene atrás, y fluya en el Espíritu. ¿Por qué? Porque se está edificando usted. Y es necesario porque usted se desata y rompe esas limitaciones. ¿Entiende? Va creciendo más. Aquel que tiene lengua, habla en lengua. Cuando está intercediendo ahora en lengua, intercede por su familia en lengua. ¿Entiende? Ah, pero yo no entiendo. ¿Y si quién le dijo a usted que tiene que entenderlo? Ah, pero el pastor no entiende. Es el Espíritu el que habla. Amén. ¿Alguna duda hasta acá? Acá cerramos. Amén. Terminamos en las 6 normas dignas de recordar. ¿Sí? 6 normas dignas de recordar. Márquenlo. Sí, para el próximo lunes tenemos pasos prácticos para la evangelización, ya vamos dando la parte práctica. Vayan repasando